En esta ocasión mostraremos algo más práctico que en mi vídeo anterior, un sistema de caché inteligente. La inteligencia se aplica a la hora de saber cuándo invalidar una entrada, pues será el propio sistema quien lo decida. Borrando de modo inteligente pretendemos por un lado reducir el número de falsos positivos y por otro poder aumentar el tiempo que una información permanece en la caché. La motivación para desarrollar esta solución vuelve a ser mejorar el rendimiento reduciendo costes. Es un hecho el auge de plataformas donde se paga por los servicios utilizados. Habrá servicios más caros como la CPU y otros menos caros, como el espacio de almacenamiento. Si la memoria caché es suficientemente buena, podemos descargar la CPU a costa de almacenamiento, y bastará un acierto de un pequeño tanto por cien para notar la mejora, tanto a nivel de calidad de servicio como de costes. Para ilustrar el ejemplo, supondremos un servidor que atiende peticiones Ajax enviadas por sus clientes. Partimos de que MySQL es un servicio diseñado para el almacenamiento y gestión de datos. Una caché suele tener una estructura de clave-valor, por lo que a priori, implementar una caché en MySQL es crear una tabla con dos columnas, una para la clave y otra para el valor. Haciendo la columna clave como clave primaria, tendremos un sistema de caché con búsquedas eficientes a la hora de recuperar datos. La velocidad es la única ventaja que, a mi parecer, aporta una solución implementada en memoria. No obstante, en nuestro ámbito, que un dato tarde 0,2 de segundo o 2 segundos es indiferente. Lo importante es que sin esa caché, esos 2 segundos serían 15 a coste de CPU. Sin embargo, MySQL tiene ventajas inherentes al propio motor. MySQL esconde la complejidad de implementar el modelo de datos en memoria si éste tuviera que hacerse a mano, con listas enlazadas por ejemplo. MySQL está preparado para crecer y replicarse fácilmente. Y finalmente, si aún se piensa que es mejor todo en memoria, MySQL tiene la opción de crear las tablas ahí, por lo que si efectivamente contamos con la memoria suficiente, tampoco habría problema. La fuente de estos mitos es la caché que se utiliza en arquitecturas de computadores para la comunicación entre la CPU y la memoria principal. Particularmente en este ámbito, estas afirmaciones podrían ser ciertas, pero en un sentido más general, no tienen por qué serlo. Empezamos. La memoria caché es una memoria muy rápida, costosa y también de pequeño tamaño. Es cierto en el ámbito de las CPU que hemos hablado, pero en pocos más ámbitos. La memoria caché ni siquiera tiene que ser más rápida que el propio proceso de cálculo del elemento, sino basta que libere a la CPU de la carga de volver a calcularlo. Contiene información precalculada. Esto precisamente no tiene por qué ser cierto en una caché de CPU, ya que cuando se leen datos de memoria, te traen los demandados pero también los datos cercanos, previendo que se vaya a pedir próximamente. Los elementos caducan. No necesariamente. El propósito de la caducidad es tener un refresco más o menos continuo que dé más fiabilidad al contenido de la caché. Pero con una correcta política de actualización, los elementos de la caché podrían no caducar, sino ser expulsados bien porque sepamos que la información ya no es válida, o bien, si la memoria fuera pequeña o según la política de ubicación de los datos, porque hiciera falta el espacio para guardar un resultado más reciente. Nuevamente es el caso de las caché para las CPU. ¿Qué pretendemos de esta caché? Pues lo que se pretende de cualquier caché. Correrá en la parte del servidor, es evidente porque la caché será implementada en tablas MySQL, con un soporte de script en PHP en mi caso. Además queremos aprovechar el trabajo de todos los usuarios de nuestra web, y que cualquier usuario pueda aprovecharse del trabajo realizado para uno de ellos. Guardará gran cantidad de información. De hecho, la memoria necesaria para la caché seguramente supere con creces la memoria necesaria para la base de datos principal, e incluso en ocasiones habrá que invertir en infraestructura para esta memoria más que para la base de datos principal, que se usará meramente de respaldo en los casos de que la caché falle. Guardará datos ya calculados, al menos en esta versión así será, pero en aplicaciones concretas podrían utilizarse los datos guardados para obtener resultados de solicitudes que no se han pedido anteriormente. El funcionamiento puede resumirse como sigue. Con MySQL tenemos que guardaremos un registro de las operaciones que se han solicitado. Este registro nos servirá también para preguntas típicas de los usuarios tales como cuándo se hizo este cambio, o quién lo hizo.
Utilizar este registro como caché. Por otro lado, existirá un script para manejar la caché. En mi caso lo he desarrollado en PHP y es algo así. Buscar la operación solicitada en la tabla de operaciones, pues necesitamos información de la operación. Si la operación se puede cachear, buscarla en la tabla de registros. Si la encuentra, devolver resultado cacheado. Si no la encuentra, calcular resultado, registrarlo en la tabla y devolverlo. Esto es a grandes rasgos, pues también podemos hacer otros controles, como control de quién solicita la operación, o actualizar datos estadísticos. Ya esto dependerá de cada aplicación. Se presenta en esta diapositiva un modelo aproximado de los procesos que se ejecuta en el servidor de caché cuando llega una operación de lectura. Se han pasado por alto subprocesos como el de registro de la operación, que nos permite principalmente crear información estadística. El flujo de trabajo es: llega al servidor una petición Ajax por POST, aunque sería lo mismo por Geto en JSON. El servidor genera un hash, una firma única, con los datos de esa petición. Generalmente se utilizan todos los datos, pero se puede definir cómo crear esa firma. Esto es útil cuando algún parámetro de la petición no es relevante para calcular el resultado, y en este caso podría indicarse no utilizar ese parámetro. Busca en la base de datos esa firma. Si la encuentra, pues listo, será el dato que devolvamos. Si no la encuentra, se reenvían los datos al proceso que utilizará las funciones propias para calcular ese resultado desde cero. Los resultados calculados pasarán a la base de datos, bajo la firma que se ha calculado en pasos anteriores. Finalmente se devuelve el resultado. Entramos en un poco más de detalle del proceso ejecutor que hemos visto en la diapositiva anterior. El sistema de caché distingue entre operaciones de lectura y de escritura. Esto es así para saber qué operaciones son susceptibles de invalidar los datos de la caché. Además, las operaciones de escritura no se cachean, por lo que cuando llegan al servidor, directamente se lanzan al proceso ejecutor. Según el tamaño del proyecto, podría ser interesante tener accesos a la base de datos de lectura y de escritura por separado. Entre otras cosas, esta segregación permite utilizar el sistema de réplicas del motor de base de datos. Las rutinas que desempeñan las acciones solicitadas por el cliente se pueden clasificar por familias. De este modo, en función de un switch, se cargará solo la librería que implemente la operación demandada. Actualización de la caché. Es necesario que el contenido de la memoria esté lo más actualizado posible. Esto lo podemos hacer bien haciendo que caduque la información para que tenga que ser recalculada, o bien haciendo que la información se invalide cuando ésta cambie en el servidor. Las operaciones de escritura son las que pueden invalidar el contenido de otras posiciones registradas. Además, una escritura podría invalidar más de una entrada de más de una operación. Todo esto desemboca en que existirá una relación 1n entre las operaciones de escritura y las de lectura. No obstante, incluso cuando creamos tener controlado el tema de las actualizaciones y refrescos, yo recomiendo hacer que los datos caduquen. Lo recomiendo porque con la experiencia he visto que siempre hay algo que se escapa a ese control, algo que modifica algún dato relevante y que no es detectado por el script que controla los cambios y, por tanto, no actualizado en la memoria caché. Si hacemos que caduque, aunque sea con una caducidad larga, acotamos el posible problema. En el modelo de datos hay atributos destinados al mantenimiento y control de crecimiento. Por defecto, el sistema tiende a registrar el 100% de solicitudes del 100% de operaciones. Esto evidentemente puede suponer un crecimiento rápido de la base de datos. Para este control tenemos dos parámetros. Porcentaje de muestras, que indica el porcentaje de solicitudes que finalmente llegan a guardarse a la base de datos. Días de retención, que indica el tiempo que una solicitud permanece en el sistema de registros. Las estadísticas son siempre importantes. Controla el tiempo de respuesta del sistema, detectando anomalías, como que tarde demasiado poco o que tarde demasiado. Permite estudiar tendencias de uso de los servicios y proponer cuál de ellos es mejor para invertir recursos en su mejora, pues es mejor invertir recursos en mejorar un 5% un servicio que se usa el 70% de las veces, que no invertirlos en mejorar un 25% un servicio que se usa a duras penas un 1%. Las columnas representan
Operación solicitada por el cliente. Tiempo medio de respuesta cuando se ha hecho uso de la caché. Tiempo medio de respuesta cuando no se ha hecho uso de la caché. Número de muestras que se han tenido en cuenta en la estadística. Vemos que hay ocasiones donde el tiempo de la caché es incluso mayor que el tiempo de cálculo directo. Esto se puede dar en situaciones donde el cálculo es tan rápido como el acceso a la base de datos para recuperar el resultado. En estos casos, hay que plantearse si hacer uso de una caché, pues en cuanto a tiempo, seguramente sea innecesario, aunque de cara a liberar los servidores principales, sigue cumpliendo su función. Por ejemplo, la operación 43, vemos que el tiempo medio sin uso de caché es de 369 milisegundos, mientras que usando la caché es de 410. Entonces lo dicho, en cuanto a tiempo, tal vez podríamos configurar la operación para que se cacheara nunca. No obstante, sí es cierto que las operaciones que se han cacheado, no han llegado al servidor y, por tanto, hemos ahorrado esa carga. ¿Qué ocurre si se hace una solicitud de servicio exactamente al mismo tiempo? Si la solicitud está cacheada previamente, no pasa absolutamente nada, pues ambas tirarán de la caché. Si la solicitud no estaba cacheada, potencialmente ambas solicitudes determinarán que el elemento no está en la caché. Tenemos dos opciones. No hacer nada y que ambas se pongan a elaborar el resultado para después cachearlo. O poner un semáforo por cada hash de modo que uno no pase hasta que el otro ha terminado. Nos fijamos que la primera solución implica escribir dos veces el mismo valor en la caché, mientras que la segunda implica hacer una cola de solicitudes mientras se resuelve la primera. Yo particularmente me decanto con la solución del semáforo, pues en MySQL se implementan fácilmente con la función getLock. Usando semáforos, el tiempo de las peticiones iguales tardará máximo el tiempo que haya tardado la primera petición en resolverse, porque cuando la primera petición libere el semáforo, el resto de peticiones en cola tirarán de ese resultado cacheado. ¿Qué ocurre si mientras se está modificando un producto, siguen llegando peticiones de lectura referentes a ese producto? En esta situación no recomiendo un bloqueo, sino dejar que todas las peticiones de lectura se sirvan desde la caché hasta que la operación de escritura termine e invalide el contenido. No lo recomiendo porque una operación de escritura puede afectar a varias de lectura. Por ejemplo, modificar el precio de un artículo puede afectar a listados, cestas de la compra, catálogos, detalles del producto. Además, no siempre contaremos con la información suficiente, pues ciertas entradas de lectura podrían invalidarse según la respuesta del servicio de escritura. Es evidente que tratar de bloquear todo lo que depende de un servicio de escritura puede ser traumático, además de poco productivo, pues si usamos una caché, ya damos por hecho que los datos pueden ser falsos una fracción del tiempo.